Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mula. Estamos inaugurando este ciclo de entrevistas desde el Facebook Live de La Mula y para mí es un gusto iniciar este ciclo de entrevistas con una queridísima amiga, una colega muy admirada, con quien he compartido mucho tiempo la conducción del noticiero América Noticias y con quien además he compartido muchas batallas periodísticas durante casi, ¿cuánto tiempo? Casi una década. Mávila Huertas, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo pasa el tiempo? Para mí también es un placer poder verte, Raúl, saber que estás bien. Ya te había entrevistado yo por la pandemia cuando todavía no llegaba por estos lares, pero el respeto, la admiración es mutua y me encantaría de verdad volver a trabajar juntos. De alguna manera esto es como como lo dirían los ex, ¿no? Un remember. Una pequeña prueba al aire, si tú quieres, como se diría en la televisión. Ok, lo has dicho mucho mejor que yo. Se cuelan algunas palmas, es que aquí son las 8, ya están aplaudiendo por los sanitarios en Madrid, ¿no? Mira tú, Sí, ajá. sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado todos estos meses, bueno, todas estas semanas de cuarentena? ¿Cómo lo has llevado? Al comienzo muy difícil y al comienzo un poco escéptica, ¿no? Uno de verdad aquí tenía sus dudas sobre si este era un asunto de extranjeros o de gente que podía viajar y desplazarse por el mundo, pero después de hablar con unos pocos especialistas nada más, empiezas a tomar conciencia de que el asunto es muy, muy serio y de que la amenaza para países como el nuestro era feroz. Mm. Y era feroz por lo que estamos viendo ahora, por las brechas que no hemos resuelto, por la cantidad de gente pobre que hay, por la informalidad, por la precariedad laboral y muchos otros factores. Como te digo, al comienzo difícil, pero después, digamos, que uno entiende las medidas de seguridad, uno simplemente tiene que tomar conciencia de que aquí no estamos en una pesadilla de la que mañana despertamos, sino de que en efecto esto llegó para instalarse un buen tiempo y que o nos acomodamos a estas nuevas reglas de juego y de convivencia, o bueno, nos pasaremos simplemente lamentándonos, y no es la idea, ¿no? ¿Tú crees entonces que la cuarentena era necesaria? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que no estoy segura, te soy muy franca, es que si en el Perú debió ser tan larga y tan estricta, porque aquí lo que hay es un efecto rebote, ¿no? Es decir, a la gente más la ajustas, la gente más se revela. Ya, Hay que tomar en cuenta, creo, para aplicar la cuarentena, la idiosincrasia y las condiciones de cada país. Por eso es claro. que los países han sido, cada uno ha tomado una decisión en particular, al margen de las recomendaciones que pueda hacer la Organización Mundial de la Salud respecto al tema. Ujú. ¿En qué momento de tu día estás ahora? Es decir, normalmente, ¿qué es lo que haces a esta hora del día? Bueno, cuando no hablo contigo, estoy normalmente revisando los temas del programa, ¿no? Yo Ujú. trabajo en el programa de Canal N en 2020, que es en el que, digamos, participo mucho más directamente en los contenidos, y el noticiero. El noticiero lo manejan desde el canal, tiene una propia pauta, una propia dirección, pero el programa ha tenido que reacomodarse, ¿no? Era un programa dedicado a los temas políticos, a los temas judiciales, a los temas anticorrupción en medio del escándalo de Lavallato, pero hoy las necesidades de la teleaudiencia es otra, ¿no? Son otras. Sí. El tema económico ha calado mucho, por ejemplo. Entonces estás todo el día leyendo y nutriéndote de información y seleccionando mucho las voces que vas a poner en pantalla. ¿Cómo se mantiene un programa diario político cuando hay un monotema? Es decir, cuando solo se habla de una cosa. Mm. Lo que pasa es que hay que entender las etapas. Yo creo que en un primer momento hubo que hablar, a ver, muchos médicos, epidemiólogos, entender la enfermedad y la contención. En este momento ya estamos en otra etapa. Te explico que el tema económico ha cobrado mucha importancia, Claro. muchísimo. Entonces, te diría que la política se ha transformado en político económico. Como antes era político judicial, hoy es político económico, ¿no? Entonces, el tema de la reactivación, las fases, las leyes que impulsa el Congreso, que pueden tener un tono populista, entran a un debate político, pero que gira en torno siempre a la situación de emergencia sanitaria. Claro. Es un monotema, es cierto, y el reto quizá para nosotros sea observar o poner los ojos ahí donde nadie los pone,
¿no? Detectar dónde están los vacíos, los ángulos que todavía no han sido atendidos. Ajá. Y yo creo que por ahí va nuestra misión, ¿no? Seleccionar las fuentes en medio de una avalancha de información a través de las redes sociales. No sentar a cualquiera, hay que ver los antecedentes de la persona con la que vas a hablar. Hay mucha responsabilidad sobre nuestros hombros hoy en día, ¿no? Claro, sobre todo porque de lo que informa la prensa ahora muchas veces dependen las vidas de las personas, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Las contradicciones últimas de los ministros, por ejemplo, han sido un dolor de cabeza. Ujú. ¿No? Y te digo, y eso emana del gobierno, quizás sea uno de los errores en los que tengan que pulirse mucho más, pero como decías, la prensa tiene el rol además de ser el filtro más importante para entre la información y la población, Yo ¿no? Y saber cómo hacer a ello. te quiero hacer esa pregunta odiosa que siempre me han hecho a mí, que yo siempre he detestado contestar. Te la quiero hacer esta vez. A ver, Qué te parece que lo ha hecho la prensa? ¿Te parece que la prensa ha sido responsable en el manejo de la pandemia? ¿Te parece que lo ha hecho bien en el Perú? yo creo que en general sí. En general creo que sí, claro, hay que ser autocríticos. No es que la prensa sea en el Perú una prensa de repente, a ver, perfecta o ideal, ¿no? Y además depende mucho de los públicos a los que llega cada uno de los medios, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en un medio de señal abierta y en otro de cable, conozco que mis teleaudiencias son distintas. Entonces, hay que llegar con mensajes distintos. América Televisión, por ejemplo, se ha concentrado mucho en mostrar, ¿no? En visibilizar las carencias Ajá. del sistema. Entonces ha servido casi como una ventana que Ujú. reproduce la realidad, una realidad que no conocíamos. Te pongo un ejemplo, los caminantes. ¿Qué nos hubiéramos imaginado de pronto tú y yo, que además nos jactamos de leer y de estar informados, ¿no? Y lo hacemos, le ponemos todo el empeño a nuestro trabajo, pero ¿qué nos hubiéramos imaginado tú y yo que de pronto íbamos a ver a esta cantidad de gente, cientos de personas, caminando en grupos, ¿no? De Lima y con el propósito de llegar a Huancavelica, Ayacucho o Eso Cusco. es alucinante, ¿no? Claro, Increíble. entonces visibilizar ese problema creo que fue algo que hizo bien la prensa en su momento, ¿no? Los Ujú. reflectores. Quizá a mí me tocó más la parte del análisis, qué hay detrás de esto y hurgar, como decías tú, siendo un programa político en las decisiones o en los errores que se cometen o se han cometido para que hoy tengamos este fenómeno. Ajá. Yo me quedo ahí con lo que tú dices, ¿no? Que todo el tiempo hay que buscar ángulos diferentes a la noticia y encontrar, digamos, estas vertientes que el resto no ve, pero que un ojo Sí. entrenado periodísticamente puede verlas, ¿no? Más o menos a qué hora del día eliges tú a tus invitados. Hay algunos que se eligen desde el día anterior, porque hay temas que son una constante, ¿no? Te mencionaba el tema económico, hoy en el programa vamos a abordar, por ejemplo, el reinicio de los vuelos. El reinicio de los vuelos, pero desde dos perspectivas, aeropuertos, seguridad en aeropuertos y también aerolíneas. ¿Qué Ujú. pasa dentro de la cabina de un avión? ¿Es segura para respirar al lado de una persona, así sea 1 metro de distancia o no? ¿Por qué? Porque esta es una de las actividades más golpeadas. Entonces, este es un tema que vas trabajando con anticipación, va madurando, vas consiguiendo a la gente para poder abordarlo de forma integral. Pero sin Claro. duda hay otros que surgen de día a día. El escándalo Swing estalla un día y bueno, ese mismo día tienes que ver, ok, quiénes son los voceros más autorizados, quién tiene que responder por esto o quién es el portavoz más idóneo para hacer la denuncia. ¿Y a ti te parece que ese caso es tan grave como lo estamos viendo o está siendo inflado? ¿Qué te parece a ti el caso de Está siendo Richard Swing? inflado. Creo que no es, a ver, vamos, no es poca cosa que se contrate a un sujeto sin ninguna credencial, ¿no? En un ministerio como el de Cultura. Menos que sea una persona sobre la que el presidente se refiere, alguien que estuvo dando vueltas en la campaña y que de pronto aparece con este tipo de contratos. ¿No? Creo que para todos está claro que el señor Cisneros o Swing no es la mejor persona para montar una exposición cultural, ¿no? O para desarrollar algún tipo de charla motivacional. Está clarísimo que no. Y alguien tiene que responder por eso. Ahora, que eso ocupe todo el contenido de la prensa, tampoco, ¿no? Es decir, dale su espacio, pero vamos, el problema fundamental aquí es que hay una emergencia y hay unas necesidades que como país tenemos que atender. ¿Cómo Ujú. vamos a ver, cómo vamos? Yo hablo siempre de la refundación del Perú. Yo creo que aquí no va a haber una vuelta atrás. Acá vamos a tener que empezar muchas cosas desde cero. Y ese va a ser un reto
enorme que ojalá estemos a la altura de enfrentar. ¿Tú has buscado a Richard Swing? ¿Lo has podido entrevistar? ¿Has podido hablar con él? Tú sabes lo que me pasó, le escribí a los 2 teléfonos que me dieron. A los 5 minutos me responde uno de los teléfonos y me dice que no corresponde al señor Swing, que era para mi interlocutor un honor conocerme a través del WhatsApp, pero que ellos son una cevichería. Entonces, ¿cómo Pediste el interpreto? delivery. Obviamente pediste el delivery. Que sí, claro. Confiando además en que los servicios de Swing van a ser estupendos, ¿no? Sus protocolos. Viene con CD incluido. No, nada, olvídate, me causó gracia. Y en el otro que leyó no contestó. Sé que el Ya. canal también está buscando. El señor no da cara, tiene estas apariciones fugaces que además son de mal gusto, ¿no? Esto de grabarte burlándote de la ministra, ¿no? Uno no entiende eso, ¿no? Sí, diciendo que Y la renunció, ¿no? sí, de muy mal gusto, pero como dices tú, hay algo de circo en el fondo, ¿no? Si lo tuvieras delante, si lo tuvieras delante, ¿qué le preguntarías? ¿Qué sería lo primero que le preguntarías? ¿Cuál es tu relación con el presidente? ¿De qué Ajá. habló Palacio de Gobierno con él? ¿Y desde cuándo lo conoce? ¿Qué une a Vizcarra con Swing? Ese es el gran misterio, ¿no? Ujú. ¿Tienes alguna pista? A ver, dicen que lo ayudó en un asunto de la campaña, que fue alguien cercano. Y sé que Martín Vizcarra era una persona que se sentía un tanto relegada dentro del equipo de Peruanos por el Cambio, ¿no? En un inicio, por el entorno de Pedro Pablo Kuczynski. Ayer aparecen unos chats de Susana de la Puente con este señor introduciéndolo. Pero creo que este señor Swing quizá aprovechó esa incomodidad o inseguridad que podía sentir Martín Vizcarra, ¿no? De no estar necesariamente en el núcleo más cercano a PPK y se acercó a Vizcarra y se convirtió en una persona de su confianza, probablemente. Hemos Ujú. escuchado tanto sobre Miriam Morales, hemos escuchado tanto sobre los lazos moqueguanos del presidente, que supongo es parte de este entorno que le inspira confianza a un presidente muy desconfiado y que llegó a este cargo sin buscarlo, ¿no? Exactamente. Ahora, toda esta información que tú vas acumulando a lo largo del día y que luego, por supuesto, viertes en tus entrevistas, ¿cómo la vas adquiriendo? ¿Tú estás revisando todo el día tu teléfono o todavía confías o todavía recurres a los periódicos de papel? ¿Cuál es tu rutina para informarte? A ver, los medios siempre están ahí en sus plataformas virtuales mucho más ahora, ¿no? Los diarios hay que revisarlos de distintas posturas incluso, ¿no? Desde todos los frentes. También busco mucha información oficial, pero también hemos armado a lo largo del tiempo que lleva el programa una agenda de contactos, de gente que ya pasó el filtro y que por lo menos nos merece un mínimo de confianza y con la cual podemos verificar. Twitter para mí es una herramienta interesante, pero siempre con la verificación posterior, ¿no? Porque no le puedes creer a cualquier tuitero. Claro. Entonces, hay un trabajo muy riguroso de verificación. No, y además de el interés que puede tener esa fuente que te está otorgando alguna información para que tú la Sí. traslades. Después te pasa eso que publicas una foto del Transmilenio diciendo que es del Metropolitano, si confías en Twitter. No, eso no, es que eso no puede ocurrir. Eso sin duda, eso me parece a mí, me dio mucha pena, me dio mucha pena. Yo tengo una columna todavía en Perú 21, pero es un error muy grave. No lo Ujú. podemos disimular diciendo que es un editor, no, ahí hay una responsabilidad directa de la dirección del diario Pero y hay que decirlo, ¿no? Pero yo creo que es bien significativo ese caso, porque ese caso, por supuesto, está el error, no verificar, no chequear que efectivamente era una cuenta troll, pero también el cambio de las costumbres y de las prácticas del periodismo, ¿no? Porque hace unos pocos años a nadie se le ocurría publicar una fotografía en Twitter. Tú mandabas a tu propio fotógrafo y esa era la fotografía de portada, ¿verdad? Claro, claro. Ahora lo que recoges es que, a ver, los medios están sufriendo también una transformación. Los presupuestos están siendo recortados y supongo que muchos medios se alimentan de otras fuentes, ¿no? Que pueden Sí. resultar más económicas. En este caso, como bien dices tú, en lugar de tener a un fotógrafo metido en el metropolitano todo el día para ver cómo se mueve el nivel de pasajeros ahí, pues encontré esto en Twitter y me pareció sumamente atractivo, dejando de lado el tema de la verificación, que ahí hay un error que ya hemos esclarecido, pero supongo,
que eso pasa. Yo recurro mucho, por ejemplo, también, porque me parecen muy interesantes y buenos, en la cuenta de Instagram de los medios. Me ha tocado encontrar cosas muy interesantes Claro, en CBS, NBC, El País, por ejemplo, Clarín, que trabajan muy bien sus contenidos digitales. Quizá un paso adelante de lo que estamos haciendo en Perú. Entonces, si tomas, otorgándole, por supuesto, el crédito y verificando que esa cuenta es la cuenta de un medio, por ¿no? supuesto. Cuando no, llamas al editor incluso para que te pueda dar una entrevista. Creo que eso, por ejemplo, es algo que ha ocurrido muy interesante y positivo. A mí me ha tocado entrevistar a otros periodistas, ¿no? Que me hablan desde otros países a contarme y comparamos, porque este es un Claro. asunto global. Y también me ha tocado hablar desde Lima para otros países. Entonces, es como renovar una suerte de alianza entre periodistas serios, ¿no? Es el momento también de eso, ¿no? De renovarnos como un gremio que es Por necesario. supuesto, articularnos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que es un fenómeno bien interesante porque lo que ha conseguido el coronavirus en términos noticiosos es que los peruanos comencemos a mirar el extranjero. Es decir, como este es un fenómeno global y hay cosas que ocurren antes en otros países que en el Perú, los peruanos estamos más interesados que antes, que nunca probablemente, en las noticias internacionales, ¿no? Hemos sido más bien de consumo interno hasta este momento, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Y eso de verdad ha sido la parte positiva, ¿no? Sí. Creo que esa es una de las partes positivas. Ahora, ¿qué otros cambios has visto desde que eras una Nobel reportera y salías a la calle ocurrir en los últimos tiempos en el ámbito de la prensa? Mm, Cambios. Yo tengo Por mucho ejemplo, te respeto. planteo una cosa, por ejemplo, la polarización de la prensa, ¿no te Mm. parece sorprendente? Es decir, que hayan medios que defiendan de una manera tan militante posiciones políticas. Sí, y ¿sabes qué es lo complejo? La manera en que es tan fácil etiquetar, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Yo estoy dentro del grupo de guaripoleros para muchos, ¿no? Sí, Guaripolera de Vizcarra, o, compartimos el... vale, los pompones, ¿no? Exacto. Pero, caramba, yo soy consciente de que noche a noche hago un trabajo y que cuando me toca hacer crítica, lo soy. Entonces, yo no hago política, yo hago periodismo. Hay gente que lo que quiere es ponerte contra la pared, ¿no? O grupos que quieren ponerte contra la pared para que tomes una posición. Y a mí no me interesa tomar una posición a un lado o al otro, ¿no? Sí, No, de verdad, o no sea, está en mis en el fondo lo que se plantea ahí es marcarte la agenda, ¿no? Es Por decir, tú supuesto, tienes que ser más duro con Vizcarra, si no te va a seguir insultando, digamos. exacto. Y lo que te toca ahí es, bueno, creo que perseverar en lo que uno cree es lo correcto, ¿no? Ujú. Creo que es eso. Ya a estas alturas, con 30 años de ejercicio, uno puede, caramba, tomarse la licencia de decidir, ¿no? Y de finalmente tampoco subestimar a la persona que te escucha, te lee, ¿no? Que esa persona sabrá Sí, darse cuenta, no será una tonta, ¿no? Yo no soy un borrego, ¿no? Que me pero voy a prestar para un ideal político, al ¿no? mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos todos, queramos o no queramos, cajas de resonancias. Es decir, nuestro entorno hace que algunas cosas suenen más fuertes que otras, ¿no? De alguna manera Sí, nos lleva por algún lugar. Pero yo creo que salir de esa caja de resonancia, abrirse al mundo y decir realmente lo que uno piensa más allá de tu entorno, porque sientes que eso es lo que corresponde decir, siempre es premiado a largo plazo, ¿no? Porque la credibilidad, que es el principal activo que tiene un periodista, se ve fortalecida cuando tu público se ve que tus posturas son tomadas siempre con coherencia y no desde un punto de partida, si tú quieres, ideologizado o maniqueo o incluso, por decirlo claramente, infantil, ¿no? absolutamente. Yo en eso lo tengo claro, mira, desde que creo que el primer día que salí a la calle, en el valor de la credibilidad, ¿no? De la ética aplicada al periodismo, del escuchar siempre al otro, ¿no? Ujú. Y de tomar distancia o tratar de tomar distancia incluso de tus propias perspectivas, ¿no? De la manera como tú ves el mundo. Pero has dicho algo muy cierto. El tema de la credibilidad es algo que se va a notar a largo plazo. Esta no es Siempre. un maratón, el rating de hoy es efímero, y lo que uno tiene que decidir es qué quiere, tener un show hoy o tener una carrera larga, ¿no? Y disfrutar lo que hace. Que además es algo muy ingrato porque tú la cultivas todos los días
y la puedes destruir en una hora, Por supuesto. Pero ¿no? por eso se trata de cuidar y medir tus pasos. Ahí hablamos, ¿no? De esos riesgos. Todo el tiempo. Tú has hablado de la, yo lo he mencionado, tú lo has mencionado también, de la época en la que reporteabas. ¿Lo extrañas? ¿Te gustaría volver a salir de vez en cuando a la calle, no? Me gustaría, claro que sí. Yo creo que la calle es fundamental, pero te soy franca, no estoy a disgusto en el puesto que me toca hoy. El programa ha sido una oportunidad para, a ver, desarrollar la conversación, ¿no? Y siento que hay muchas cosas todavía por aprender y por construir. Yo creo que creer que uno ya llegó, que ya lo logró, que ya lo hizo todo, quizás sea el mayor error, ¿no? Que podemos cometer. Ujú, Y no entender que esto es un trabajo de equipo. Me encantaría volver a la calle, pero si me dices hoy si estoy descontenta o que preferiría eso que lo que hago hoy, no, estoy muy contenta con lo que hago hoy, ujú. ¿no? Y además entiendo que esa experiencia de calle me ha servido para entender un poquito más al Perú también, ¿no? Sí. Ahora, es salir a la calle, sobre todo en estos tiempos, es algo muy riesgoso. El periodismo en estos momentos es una profesión de riesgo, ¿no? Hoy día el Absolutamente. diario El País ha publicado una noticia que dice que al menos 10 periodistas peruanos han muerto cubriendo esta emergencia sanitaria. ¿Qué te parece a ti? Además, porque todos nos conocemos en el gremio, ¿no? Hay Sí. camarógrafos que han fallecido, con los que hemos compartido digamos, coberturas, ¿no? Cómo te ha tocado en lo personal todo este clima que se va generando alrededor del coronavirus? Es cierto, pero esto es una guerra. Esto es una Sí, guerra, Raúl. Es lo más parecido que nosotros, nuestra generación o quienes estamos ahora, ¿no? Discutiendo este tema, hemos visto, a ver, lo más parecido a una guerra, me imagino yo. Si tú trasladaras la pandemia y la transformaras en una guerra, estaríamos también transmitiendo bombardeos y arriesgando mm, nuestras vidas todos los días. A mí me da mucha pena, pero nos toca. Es decir, uno no puede ser periodista sin riesgo. Uno no puede ser un periodista que no está en el lugar donde le toca visibilizar lo que pasa. Por supuesto que me hubiera gustado que ninguno, pero me pongo a pensar en los médicos, me pongo a pensar en los policías, en los claro. militares, y por algo estuvimos siempre dentro de las actividades esenciales. Entonces, el riesgo viene incluido cuando tú decides ser periodista. Es una cosa Ujú, que está ahí. ¿La tomas o la dejas? Pero no puedes decirle que no al riesgo. claro. ¿Tú dirías que esta a largo plazo sería una de las grandes coberturas de tu carrera periodística? A mí me ha tocado cubrir desgracias en campo, ¿no? Me ha tocado cubrir el fenómeno del niño. Bueno, algunas cosas las hemos manejado incluso juntos. Yo recuerdo cuando viajaste a Pisco, por ejemplo, Claro. que fue todo un reto, ¿no? Tener estas transmisiones larguísimas por el terremoto, pero si lo analizo como un punto de quiebre hacia una mirada mucho más amplia y profunda de lo que es mi carrera, creo que sí, que me deja muchas lecciones esta Ujú. cobertura. ¿Qué A lecciones, otro por ejemplo? nivel. ¿Perdona? ¿Qué lecciones y a qué nivel? A ver, como reportera yo estoy en contacto con la realidad inmediata. Ahora es interesante porque mi reto es mirar todo a un nivel mucho más integrado. Entonces, caramba, antes era reportera, pero ahora junto al equipo formamos una suerte de comité, de pequeño comité editorial, ¿no? Y eso es otro reto y otro aprendizaje. Y también Ujú. cometes errores. Me ha pasado que a veces invitas a alguien, lo contactas porque lo leíste y el hombre te decepciona al aire. Sí, pasa Entonces, mucho eso, ¿ah? sale de la lista, no Y more, pasa lo ¿no? contrario también a veces. Claro, que descubres a alguien y dices, wow, qué bien se desempeñó o qué bien lo dijo, ¿no? Entonces va quedando. Es Ujú, ensayo, error. Pero creo que hoy más que nunca estoy aprendiendo lo que tú decías. Es decir, no a mirar hacia la interna, sino empezar a tener una mirada mucho más global de todo, ¿no? Por eso te hablaba de lo rico que ha sido para mí poder compartir inquietudes con colegas en otros países. claro. Ya lo venía haciendo con Lavallato y que me sirvió. Estuve con Diego Cabot en el programa. Cabot es un capo, lo conocí el año pasado porque pensábamos también intercambiar opiniones y formar una suerte de círculo en torno al escándalo Lavallato, ¿no? Similitudes, en fin. Ujú, Él tuvo a su cargo en la investigación de los cuadernos de Cristina y ha ganado muchos premios.
Y es curioso porque nos hemos vuelto a reencontrar en la pandemia para hablar de esto, ¿no? Pero claro, él siempre mirando la corrupción, pero es bonito cuando encuentras a otra persona y ves que hay más similitudes que diferencias, ¿no? Sí, eso es increíble. Es Eh, increíble. Ahora, yo quería preguntarte, mientras escuchaba hablar de esta cobertura, de estos sucesos tan absolutamente terribles, a nosotros los periodistas nos toca registrar lo que la gente ve, lo que la gente, digamos, aprende, se informa, y por lo general, o muchas veces son sucesos desagradables, sucesos infortunados, ¿no? Como este que estamos viviendo. Sí. De todas las coberturas que te ha hecho, que te ha tocado hacer, ¿tú dirías que hay alguna que hubieras preferido no hacer? ¿Por lo dura, por lo difícil que te tocó vivirla? No, creo que no. Creo que no. Todo Ajá, lo que me tocó cubrir, ah, lo volvería a cubrir, creo. ujú. Mávila, hay un tema que también está ahora de mucha actualidad y que me parece muy bien, por supuesto que lo esté, que es el tema de la presencia de la mujer en la vida en general, ¿verdad? De la igualdad entre hombres y mujeres. Y yo siempre he meditado mucho sobre la situación de la televisión peruana y especialmente del periodismo peruano en televisión, porque es llamativo. Ahí la mujer no tiene igualdad porque es mayoritaria. Es una cosa muy llamativa y que me parece muy positiva, además, ¿no? Estás tú Sí. en América Televisión con Verónica Linares, eh, dirige el área de prensa Clara Elvira Ospina, en Latina está dirigiendo el área de prensa Marta Rodríguez, está Mónica Delta, también tenemos a Patricia del Río, a Rosa María Palacios, es decir, Magali Medina, por supuesto, en otro rubro, pero también es una periodista con mucha proyección, ¿no? Lo que Mm. te quiero decir es que si uno ve canal por canal y analiza los nombres, se da cuenta que las primeras figuras periodísticas de todos los canales son mujeres. ¿Por qué? Tú, no sé si eso lo has descubierto, lo has visto tú y por qué las cosas son así, felizmente son así en el Perú. Bueno, yo no sé, puede haber un poco de, a ver, recuerdo mucho cuando empecé a ser reportera, en ese momento mi jefe me decía que las mujeres se esforzaban el doble por conseguir las cosas a diferencia de los hombres, ¿no? Por o ganarse comisiones o por estar en el lugar. Y que además eran mucho más osadas. Tú sabes que hay una Mira, historia muy interesante. Recuerdo una tesis que escribió un amigo mío en la Universidad de Lima sobre por qué Abimael Guzmán tenía tantas mujeres en su grupo más cercano, círculo, ¿no? Claro. en el círculo, pero además por qué tenían otro estatus las mujeres en Sendero Luminoso que incluso en la sociedad. ¿No? Es algo que detectó en su momento este hombre, puso a las mujeres aguerridas, las comandantes, caramba. Creo que eso ha hecho que con los años las reporteras o las mujeres, es un asunto generacional, que en su momento tuvieron que batallar el doble, que fueron las osadas y lo que fuera, simplemente han evolucionado y hoy han seguido sus carreras y están donde están. Ujú. Pero es saludable, ¿no? Es saludable y creo que corresponde a una característica natural también. Sí, Hay un umbral de dolor, creo, más amplio también entre las mujeres, sí. ¿no? Resisten más el dolor, es lo que quieres decir. A eso me refiero, claro, ¿no? Y me ha pasado porque en algún momento me decía mi jefe, no, mira, si mando a tal, no, 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 a la guerra tienes que ir tú, vaya usted a la guerra. Bueno, Entonces, tú eres ya, una persona que no me sorprende que te haya dicho eso un jefe que tienes que ir a la guerra, porque entre otras cosas tú eres una persona que decidió hacer el servicio militar obligatorio, ¿verdad? sí, y nadie Hay me lo cree. algunas fotos incriminatorias que a mí me ha tocado ver alguna vez. Oh, por Dios, Raúl, teníamos que hablar de esto. No, no hay temas tabú ni intocables, pero sí, y era por eso, era porque mis padres se empeñaron en una educación muy tradicional, conservadora, pero yo dentro sentía que me estaban ocultando cosas o que me estaban metiendo en una Ajá. cápsula en la que yo no quería estar. Entonces fui, aviso el periódico, me presenté y es una anécdota más ahora, ¿no? Y la gente no te lo cree, ¿no? Lo estás diciendo, creo. No, la gente no lo cree, la gente no lo cree, pero bueno, pasó, ahí está mi registro, mi libreta, pueden ver, ¿no? En el club de grumetes, cabos y marineros, Grumete Medina. Muchas gracias, Grumete Medina, por esta conversación. Me lo he pasado genial y además, por supuesto, siempre es un gusto volver a verte, Mávila. Hemos trabajado Juan, tú tantísimo. estés muy bien, que la familia esté muy bien, que es lo más importante, y que tú sigas en esa línea de limpieza y de transparencia que es lo que más
admiro y respeto de ti, que ha hecho que seamos amigos tanto tiempo. Exactamente. Te mando un gran abrazo y nuevamente muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Que estés muy bien. Adiós. Chao. Tenemos que quedarnos estáticos, creo, ¿no? Ah, sí.